10 películas malditas. Número 10. La mayoría de las películas malditas pertenecen al género de terror, especialmente si involucran al diablo. Un buen ejemplo es The Omen. La premisa ya es inquietante. ¿Qué pasaría si el anticristo es un niño? Como si el mismísimo Satán hubiera supervisado la producción, el rodaje acumuló sucesos lúgubres. Un avión en el que viajaba el protagonista, Gregory Peck, fue alcanzado por un rayo, pero no pasó a mayores. Algo similar ocurrió en un vuelo donde iba el guionista David Seltzer. En otra oportunidad, el director Richard Donner y su equipo alquilaron un avión que a último momento fue usado para un vuelo comercial, pero después de despegar, una bandada de pájaros se metió en las turbinas. El avión cayó a la pista, salió a la calle, chocó contra un auto y mató a sus ocupantes, que resultaron ser la esposa y los 2 hijos del piloto. Los incidentes no se limitaron a la aviación. En Gran Bretaña, el equipo se salvó por poco de morir en atentados del IRA, el ejército republicano irlandés. Luego de rodar la secuencia del parque zoológico, 2 leones escaparon de sus jaulas y mataron a un cuidador. Por su parte, la novia de John Richardson, encargado de efectos especiales, murió decapitada en un accidente automovilístico. Paradójicamente, Richardson había coordinado la muerte por decapitación de uno de los personajes. Y como detalle más tenebroso, el accidente ocurrió cerca de un cartel con la leyenda Omen 66.6 kilómetros. Donner no creía en las maldiciones y pensaba que solo era una serie de trágicas coincidencias, pero ni él ni su equipo se opusieron cuando los publicistas de 20th Century Fox, para vender más entradas, alimentaron la que hoy conocemos como la maldición de la profecía. Número 9. The Conjuring es uno de los nuevos clásicos del terror, un film inspirado en un caso del matrimonio de demonólogos compuesto por Ed y Lorraine Warren, donde los fenómenos sobrenaturales trataron de quitarle protagonismo al elenco. Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, vivió las experiencias más llamativas. El día que aceptó participar en el film y durante su etapa de investigación para el papel, abrió su computadora y encontró 3 marcas de garras. El fenómeno se repitió al concluir el rodaje. Luego de filmar en Carolina del Norte, la actriz despertó en su cama y descubrió las mismas marcas en su muslo. Para demostrar la veracidad del hecho, tomó fotos con su teléfono móvil y se las enseñó a los curiosos. La verdadera Lorraine, que fue consultora de la producción, le sugirió recurrir al agua bendita, pero Farmiga se aferró a su propia fe y no hubo más incidentes. Es más, también participó en las secuelas de The Conjuring y en algunos de sus respectivos spin-off. Es evidente que se tomó en serio su rol de una persona que convive con lo paranormal. Número 8. Los hechos extraños no son exclusivos de las películas de terror. Uno muy curioso tuvo lugar en el set de Three Men and a Baby. Esta comedia familiar de 1987 no incluye elementos sobrenaturales, pero hubo uno que aparentemente se metió delante de la cámara. En una escena entre el personaje de Ted Danson, su madre y la bebé, podemos notar de fondo una figura estática asomando entre las cortinas de una ventana. Esta figura no interviene en la acción y los personajes nunca advierten su presencia. La aparición no fue notada al principio, pero con el tiempo se volvió un tema de conversación. La teoría más firme decía que se trataba de un fantasma. Según una leyenda, un niño se había suicidado en la vivienda usada como localización. ¿Una auténtica alma en pena hizo un cameo en el film? Negativo. Era una gigantografía del personaje de Danson que trabajaba de actor, un dato que años después fue confirmado por la actriz Margaret Cullen. Aunque el misterio fue resuelto, Three Men and a Baby sigue teniendo un encanto más allá de sus cualidades humorísticas y, sin proponérselo, originó uno de los primeros creepypastas. Número 7. Twilight Zone fue una serie emblemática, con historias fantásticas y siniestras. Para su versión cinematográfica de 1983, 4 cineastas de primer nivel dirigieron 4 segmentos, pero lo que prometía ser un gran éxito terminó muy mal. John Landis, que venía de triunfar con The Blues Brothers y An American Werewolf in London, dirigió Time Out. Aquí, Vic Morrow interpreta a Bill, un hombre racista que de pronto aparece en diferentes épocas y situaciones donde es discriminado y perseguido. En un momento termina en la selva de Vietnam. El helicóptero que debía sobrevolar a los actores perdió el control y se estrelló. 2 chicos vietnamitas, Mika Dean Lee y René Shin Ji, fueron decapitados por las hélices. Los pasajeros del helicóptero sobrevivieron. Como consecuencia de esta tragedia, los principales responsables de la película, incluyendo a Landis, fueron llevados a juicio. Los abogados descubrieron que los chicos habían sido contratados de manera ilegal. Aunque los acusados fueron eximidos de culpa, el caso ayudó a modificar leyes sobre el trabajo con actores menores de edad durante la noche y en escenas con efectos especiales. Con los años, Twilight Zone The Movie generó un culto, y buena parte de ese mérito es por el morbo que producen aquellas infames muertes. Número 6.
The Crow incluye algunas de las tragedias cinematográficas más conocidas por el público. Para empezar, la muerte del protagonista, Brandon Lee, sucedió rodando la escena en la que su personaje, Eric Draven, llega a su departamento y descubre que un grupo de matones está atacando a su novia. Uno de ellos, Fanboy, le dispara en el abdomen. Lee recibió el impacto a unos 5 metros y cayó. Luego de que el director Alex Proyas gritara "corte", el protagonista seguía en el piso, pero todos creyeron que se trataba de una de sus típicas bromas. Pronto descubrieron que estaba herido de gravedad y sufría una hemorragia. Los médicos no lograron salvarlo. Unas horas después, Lee, de 28 años, perdió la vida. Los responsables de esta desgracia fueron los encargados de efectos especiales y la producción en general. Debido al presupuesto limitado, no pudieron disponer de balas de salva, por lo que fabricaron algunas usando municiones verdaderas. Luego de unas pruebas, una punta de plomo quedó alojada en el cañón de la Magnum 44 utilizada para la escena, que terminaría provocando el deceso del astro. Como detalle macabro adicional, Brandon Lee era hijo de Bruce Lee, quien había muerto rodando Game of Death. Esto alimentó la existencia de una maldición familiar. Volviendo a The Crow, Proyas debió recurrir a dobles y efectos digitales para terminar la película, pero la muerte de Brandon Lee no fue el único hecho fatal. Durante el primer día de rodaje, un carpintero quedó electrocutado cuando una grúa chocó con cables eléctricos. Por su parte, un publicista tuvo un accidente automovilístico. Todo esto sin contar un incendio tan repentino como misterioso y un huracán que destruyó los decorados. Si bien el caso de The Crow también puede ser atribuido a una cadena de negligencias, resulta indudable que la oscuridad del film terminó traspasando la pantalla. Número 5. A mediados de los 50, John Wayne era un paradigma del cowboy cinematográfico y un astro del cine mundial. Su éxito prometía aumentar en The Conqueror, donde interpretó al guerrero mongol Genghis Khan. Aunque contó con un presupuesto millonario y una cuidada recreación de la época, la película fue un fracaso de taquilla y suele figurar en la lista de las peores de la historia. Pero aquello resultó lo de menos. Debido a la Guerra Fría, no fue posible rodar en Mongolia. La alternativa fue el desierto de Escalante, en Utah. A unos 200 kilómetros de allí, en Nevada, el ejército de los Estados Unidos había realizado pruebas con bombas nucleares. El multimillonario Howard Hughes, financista del largometraje, acudió a la Comisión de Energía Atómica para saber si habría peligro de trabajar cerca de allí. Le aseguraron que no, que podían filmar sin problemas, pero durante los siguientes 30 años, y sin contar a los familiares presentes ni a los extras nativos, 91 miembros del elenco y del equipo técnico contrajeron cáncer, entre ellos el mismísimo Wayne, quien murió en 1979. Desde la Casa Blanca negaron el vínculo entre la radiación y el cáncer, pero sucesivos estudios confirmaron las devastadoras consecuencias de las armas nucleares en la salud. Recién allí comenzaron a tomarse medidas de prevención y se indemnizaron a los residentes de aquella zona de Utah. The Conqueror no solo es un fiasco de Hollywood, sino también un testimonio de la negligencia de un gobierno. Número 4. Desde su estreno en 1955, Rebelde sin causa se convirtió en la película paradigmática sobre los adolescentes y sus conflictos. También presentó a un plantel de jóvenes estrellas con destinos desafortunados. James Dean, el protagonista, murió en un accidente automovilístico antes del estreno del film. Tenía 24 años y de inmediato se erigió como un ícono maldito del cine y de la rebeldía en general. Su coprotagonista, Natalie Wood, apareció ahogada en 1981 luego de una velada con su marido, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken. Un caso todavía misterioso que revisamos en nuestra serie Hollywood al desnudo. Por su parte, Sal Mineo, que componía al joven amigo de la pareja, fue apuñalado por un repartidor de pizzas con antecedentes criminales. En el elenco también estaba Nick Adams, quien murió en 1968 por una sobredosis de sedantes. Además de volverse un clásico, Rebelde sin causa fue tanto un semillero de artistas como de tragedias. Número 3. Cuando nos referimos al cine sobre el diablo, Rosemary's Baby cuenta con un lugar de privilegio, pero la historia de una mujer que podría estar embarazada del anticristo también dio pie a situaciones desagradables. Gran parte de la película fue rodada en el edificio Dakota de Nueva York, que ya era considerado maldito. Según la leyenda, fue construido en territorio donde se reunían adoradores de Satán. Además, uno de sus ocupantes fue el ocultista Aleister Crowley, quien supuestamente realizó sesiones de magia negra. Con estos antecedentes, las malas energías parecían dominar el lugar y afectaron al equipo técnico y artístico del film. El productor William Castle recibió cartas con amenazas y al poco tiempo padeció de un fallo renal. Mia Farrow, la protagonista, también recibió otra carta, pero con los papeles de divorcio de su marido de aquel entonces. Frank Sinatra le había dado a elegir entre la película y él. Mucho peor la pasó el director Roman Polanski. En 1969, su esposa, la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses y medio, fue asesinada junto a un grupo de amigos. Los autores eran integrantes del clan liderado por Charles Manson,
Manson, que devino celebridad oscura. Meses antes de aquella masacre, el compositor Christoph Komeda sufrió un accidente que lo dejó en coma durante 4 meses y murió. Pero la maldición del edificio Dakota no se limitó a la película. En 1980, John Lennon, que se hospedaba allí, fue acribillado por Mark Chapman en la entrada del edificio. Rosemary's Baby podría no estar maldita por su propia cuenta, pero el edificio Dakota seguro que sí. Número 2. No caben dudas de que El Exorcista es una de las mejores películas de terror de la historia. Tampoco hay dudas de los acontecimientos que aún hoy siguen generando comentarios y debates. Durante la filmación ocurrieron accidentes sin causas aparentes. El más devastador fue el incendio del set de la casa de Regan, La niña poseída. La producción necesitó 6 semanas para reconstruirlo. Solo se salvó del fuego la habitación de Regan, donde tienen lugar las escenas más terroríficas, incluyendo el exorcismo. Mientras rodaban en Irak, la estatua de Pazuzu, el demonio de la historia, desapareció y fue encontrada en Hong Kong, pero los daños materiales no se comparan con las pérdidas humanas. El hermano de Max von Sydow murió cuando el actor sueco llegó a Nueva York para filmar sus escenas como el padre Merrin. Los actores Jack McGoran y Vasiliki Maliaros murieron poco después de completar sus escenas. Un detalle más inquietante si recordamos que sus personajes también mueren en la película. Por su parte, el hijo mayor de Jason Miller, el futuro actor Jason Patrick, casi muere al ser atropellado por una moto. Una situación diferente pero truculenta fue la de Mercedes McCambridge, que le puso la voz a Pazuzu. En 1987 su hijo asesinó a su familia y se suicidó. Aún hoy la maldición del exorcista es tan poderosa y duradera como la película misma. Número 1. De entre todas las películas malditas, Poltergeist siempre se las arregla para sobresalir. Ideada por Steven Spielberg, muestra una típica familia estadounidense acosada por fuerzas oscuras en su propio hogar. Al final, descubrimos que la casa había sido construida sobre un cementerio. Algo parecido sucedió en la vida real. Para la secuencia de la madre en la fosa llena de cadáveres, la producción consiguió restos humanos verdaderos. Habían sido comprados en una empresa de suministros médicos porque eran más baratos y realistas que los efectos especiales. Esta maniobra pudo ser la fuente de horrores auténticos. En el rodaje sucedían fenómenos sin explicación, como si hubiera espíritus poco amigables. Pero una vez más, los detalles más nefastos tuvieron que ver con el elenco. 5 meses después del estreno, Dominic Dunne, que interpretó a la hermana mayor, fue asesinada por su exnovio, un crimen que también detallamos en nuestra serie Hollywood al desnudo. Poltergeist fue un éxito y generó 2 secuelas que prolongaron la maldición. Julian Beck, el villano de Poltergeist 2, murió de cáncer una semana después de concluir el rodaje. Unos años más tarde, Will Sampson, quien componía un chamán, falleció por complicaciones de un trasplante al corazón. Sampson era chamán en serio y en el set intentó ahuyentar a las influencias malignas. Pero el caso más tremebundo fue el de Heather O'Rourke, la actriz infantil que encarnó a Carol Ann. Murió al concluir Poltergeist 3. Tenía 12 años y padecía una estenosis intestinal aguda. A casi 40 años de su estreno, Poltergeist continúa asustándonos por sus imágenes y por el catálogo de sucesos que la transformaron en una película maldita.